Buenos días, tardes o noches. El día de hoy, en este video, hablaremos sobre las masculinidades. Así que siéntate y prepárate. Es momento de descubrir todo lo que abarca este concepto. Ahora bien, es necesario resaltar el papel que según la sociedad le corresponde al hombre en sociedad, la relación que debe tener con las mujeres, cómo debe ser padre, cómo debe ser trabajador y cómo debe ser líder. Esto basándose en juicios y en valores que más adelante analizaremos. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, hablaremos entonces de los tipos de conocimiento más elaborados sobre las masculinidades y las relaciones de género. Para estas se nos presentan 4. La primera, la psicología y sus estudios sobre construcción de identidad y el deseo en hombres y mujeres. El segundo, la biología y sus intentos por explicar comportamientos a partir de la diferencia genética y hormonal. El tercero, la religión y sus esfuerzos por traducir al lenguaje humano el orden presuntamente establecido por Dios. Y por último, tenemos las ciencias humanas y sociales y sus exploraciones sobre la construcción cultural de las relaciones de género, en la práctica concreta y en el nivel de discurso. Es importante mencionar que existen diversos campos de conocimiento, que en conjunto o por separado van elaborando definiciones e hipótesis sobre lo que refiere las masculinidades. En aspectos históricos, se entiende que el estudio de las masculinidades inicia en la década de 1970, años después del boom feminista. Después de ello, se comenzó a tener una perspectiva un poco más abierta sobre el rol y las relaciones de género, más sus prácticas y su subjetividad. Ahora bien, Kenneth Kaltenbach ha distinguido 8 perspectivas para el análisis de las nuevas masculinidades. Algunas de ellas se adhieren a los objetivos de este movimiento, otras simplemente lo contestan o critican. En primera medida encontramos la perspectiva conservadora. Esta puede dividirse entre conservadores morales y los conservadores biológicos. Los primeros defendiendo el orden institucional del hogar y la sociedad, dando así papeles irrevocables tanto al hombre y a la mujer en sociedad. Uno de los roles que se le otorga al hombre en esta perspectiva es la de padre de familia, el que provisiona y el que protege, básicamente una función de dominio. En cambio, la mujer mantiene su estatus privado, es decir, solo como cuidadoras de miembros de la familia. Siguiendo con lo anterior, abarcaremos a los conservadores biológicos, estos basándose en estudios más científicos, en los cuales establecen el rol que debe cumplir la mujer y el hombre gracias a su genética o a su biología. Según esto, para no caer en la crisis moral. En segunda medida tenemos la perspectiva profeminista. En esta, al principios de los años 70, aparecen grupos de hombres que simpatizan con las ideologías feministas de la época. En tercera medida se nos presenta la perspectiva de los derechos del hombre. Esta es básicamente antifeminista. ¿Por qué? Porque establece que las mujeres a nivel judicial llegan a tener más beneficios que el hombre. Aún así, simpatizan con la idea de que la masculinidad tradicional está dañando también a los hombres. En este punto se afirma que los hombres son víctimas de la sociedad y las mujeres con su feminismo extremo solo generan más problemáticas a los hombres. De cuartas, se presenta la perspectiva espiritual o mitopoética. Esta surge en los años de los 80. Esta presenta prácticas poco comunes en los hombres, pero que fueron funcionales ya que se reunían varios hombres a conversar sobre todas aquellas heridas emocionales y físicas. De este modo también hay 2 vertientes en esta perspectiva. Una, la que dice que el feminismo
fue una de las corrientes que incentivó el descriterio al hombre, y otra que dice que en vez de ir en contra del feminismo, todos deberían feminizarse. En quinta medida se presenta la perspectiva socialista. Bastantes feministas que participaron tanto en los movimientos liberales y de izquierda de las décadas de 1960 y 1970 criticaron el sexismo. Algunos hombres que simpatizaban con la idea del socialismo pusieron en tela de juicio la validez de estas críticas, ya que algunos sostenían que el feminismo solo atendía a los intereses de la burguesía y lo que hacía básicamente era dividir la clase obrera. Por otra parte, también se presentaban los socialistas profeministas. Estos encontraban que el patriarcado formaba parte de la lógica de dominación vigente en la sociedad y analizaron la masculinidad, estableciendo que ésta poseía una estructura de privilegios que construía jerarquías de clase y a su vez de género. De esta disputa ideológica surge el sistema conocido como capitalismo patriarcal. Esta se distribuía los recursos según la clase y según el género. Por último, se nos presenta la perspectiva de grupos específicos. Entre ellos se incluyen a los gays, también a los hombres negros y integrantes de otras etnias. Estos a su vez representan la parte de la sociedad que también es discriminada por parte de los hombres, sin importar el género. Básicamente, si eres homosexual, eres un hombre femenino, lo cual demostraba para los hombres de la época que se era un hombre, pero de segundo nivel. La señal más evidente del dominio que tienen los hombres en la sociedad es la homofobia, la cual es el principal ejemplo de la dominación masculina, al establecer una representación simbólica de superioridad de lo masculino frente a lo femenino. Por su parte, la comunidad afroamericana criticaba básicamente el racismo, el cual era la modelación de la masculinidad blanca y dominante, como afirmación de jerarquías entre distintos grupos de hombres, lo cual perjudicaba de manera ascendente a todo hombre de tez negra. Por otra parte, y teniendo en cuenta las interpretaciones de Butler frente al concepto que tiene Foucault sobre el poder discursivo, propone una postura psicoanalítica, la cual adopta nociones de fantasía e identificación fantasmática. Ahora bien, desde el concepto de masculinidades que propone Butler, desde esta sistematización, considera a las identificaciones fantasmáticas como figuras históricas, personales, que organizadas en secuencia confluyen en la presencia del yo. De este modo, el yo crea un orden de identificación ideal, en el que funciona como principio de esquematización de la realidad. Ante la ficción de una identidad aparentemente monolítica y totalizante, subyacen múltiples núcleos de identidad que transcurren por diversos ejes de discriminación, ya sean de raza, etnia, clase y sexo. Este último siendo el de mayor importancia para este video. En base a lo último, existe entonces una invisibilidad de nuestra pluralidad e inestabilidad de identidad. Es por lo tanto el resultado de un proceso compulsivo de sexualización binaria, al que somos sometidos desde la infancia. Es de este modo que Butler afirma que los términos que otorgan inteligibilidad social al humano se otorgan desde una matriz heterosexual, que distribuye las identidades y disciplinas de los cuerpos, otorgándoles un significado específico. De este modo, la matriz de inteligibilidad que Butler describe determina que un ser humano corresponde siempre a un género y que dicha pertenencia acontece en virtud de un sexo. Por ende, todo aquello que resulta desalienado respecto a la coherencia de género suele ser excluido, interiorizado o patologizado. En síntesis, comprendemos entonces que la identidad, el concepto de nuevas masculinidades y el género son inextricables. La identidad es un performance de género. Es el resultado de un proceso interactivo de prácticas significadas y discursivamente,
desde las matrices de la jerarquía del género y la heterosexualidad obligatoria. Desde la psicología, las nuevas masculinidades se puede establecer como un avance a nivel social, ya que desde esta línea ha permitido replantear distintas prácticas relacionadas con el género y comprender de manera más específica las subjetividades masculinas que han consolidado como hegemónicas y en ocasiones violentas. Ahora bien, un cambio de esta magnitud siempre va a provocar malestar a nivel social. ¿Por qué incomoda? Incomoda porque cuestiona los lugares del mundo donde están ubicados, los obliga a reacomodar posiciones subjetivas, es decir, identidades y relaciones entre unos y otros. De este modo, si analizamos las transformaciones sociales de los últimos años y especialmente miramos las prácticas violentas con las que muchos hombres han tratado de reafirmar su propia virilidad, podemos notar que la masculinidad está en crisis. Dicha crisis que se hace especialmente visible en la violencia hacia las mujeres, pero que se relaciona también con diferentes malestares de género experimentados por los propios hombres. Ahora bien, en respuesta a lo anterior, la visión de las nuevas masculinidades hace posible comprender algunas cuestiones específicas, sobre todo sobre las relaciones, las subjetividades y los malestares que se han construido a través de este binarismo de género. Continuando con lo anterior y teniendo en cuenta lo que se dijo al principio, hasta hace poco el foco de atención en perspectivas de género había estado centrado únicamente en las mujeres y en la feminidad. La masculinidad y sus valores habían permanecido como algo intocable. Se hizo entonces necesario crear modelos que ofrecieran nuevos lugares y roles, más equitativos y más libres de violencia, que no solo se enfocaran en la perspectiva de la mujer. El objetivo como tal de las nuevas masculinidades, en otras palabras, se trata de los valores, las creencias, las actitudes, mitos, estereotipos o conductas que legitiman el poder y la autoridad de los hombres sobre las mujeres y sobre todos los demás que no sean hombres heterosexuales. De ahí viene el concepto de masculinidad hegemónica, la cual ha dado paso a lo que se conoce como la organización política y social basada en la idea del liderazgo del varón y el predominio de la cosmovisión, sobre las demás formas de vida. En términos generales, se trata de generar replanteamientos colectivos de género, como acción política para abordar algunos fenómenos relacionados con violencias y malestares de género, desde la experiencia masculina de los hombres. En otras palabras, se trata de deconstruir la masculinidad hegemónica, es decir, hacer conciencia de las condiciones históricas y estructurales que se han generado y que en sí generan desigualdades y violencia de género, y hacerse cargo individualmente de lo que corresponde. Ahora bien, muchos teóricos no están de acuerdo con la idea de nuevas masculinidades, ya que lo consideran más bien masculinidades híbridas. Esto a que se piensa que se hace referencia a adecuar la misma masculinidad hegemónica a las nuevas necesidades que planteen los enfoques de género, los que finalmente generan nuevas formas de dominación. Es decir, prácticas aparentemente inocuas, pero que finalmente reproducen las mismas estructuras de desigualdad. En este sentido, el autor nos invita a reflexionar sobre si es necesario reivindicar una masculinidad distinta o si se trata más bien de problematizar la masculinidad en su conjunto. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Les deseo un buen día, tarde o noche. Bye bye.